Muy buenos días, queridos pediatras dominicanos y de toda la región de América Latina. Estamos muy alegres de una vez más estar en esta festividad académica compartiendo con todos y cada uno de ustedes. En esta ocasión nos han invitado a trabajar esta temática de trastornos anímicos durante la pandemia. Creo que un tema que nos va a llevar a una reflexión. Hemos querido iniciar de una manera particular con esta imagen donde vemos un niño agobiado porque todo el mundo ha recibido un impacto de esto que todavía estamos viviendo, que es la pandemia, primera, segunda, tercera ola, donde estemos ubicados en cualquier país del mundo, pero también con una imagen contrastante de una niña que señala el eslogan que están utilizando en esta ocasión los pediatras dominicanos, unido a todo lo que son los pediatras latinoamericanos, donde definitivamente dice, sí, yo pongo la esperanza y apuesto por ustedes. Empezando con este mensaje positivo, entonces queremos decir que aunque el niño se confinó, aunque el niño tenía que ver desde un cristal, está confiando en que nosotros cada vez vamos a estar listos para buscar salidas que sean óptimas para colaborar en su protección y en esta ocasión la protección integral del mismo. Bueno, cuando hablamos de ánimo en niños y adolescentes y COVID-19, solamente hay una palabra que podríamos resumir, que es que todo esto es un gran reto. Y reto no porque aquí esté en minúscula, es un reto en mayúscula. Podemos hablar con toda libertad porque no tenemos conflicto de intereses, que no sea con las instituciones que estamos afiliadas, en especial con la Federación Latinoamericana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes y profesionales afines, que tenemos el honor de ser el actual presidente hasta 2022. Nuestro querido hospital, donde hacemos parte del ejercicio académico y profesional clínico y el servicio médico psicopedagógico y la internacional para profesionales especializados en desorden de conducta alimentaria americano, que es el IAD. Luego de ver esto, ¿hacia dónde nos queremos dirigir? ¿Cuál va a ser nuestra agenda? Pues trabajar lo que son los conceptos básicos, las presentaciones más frecuentes que estamos viendo de trastornos anímicos en nuestra clínica, sobre todo en el hospital docente que ejercemos. Vamos a llamar a esto los red flags, que son las llamadas de atención que debemos tomar en consideración cuando estamos trabajando con niños en nuestra consulta para determinar, detectar problemáticas anímicas, variables a considerar que son muy importantes, la capacidad de respuesta que tenga el menor y su familia, evidencias clínicas que sustenten todo lo que estamos hablando, y esta presentación va a estar cargada de lo más importante, viñetas clínicas para llegar a conclusiones que nos permitan tener una determinación diferente y refrescar nuestra consulta en el día a día. Primero tendríamos que recordar lo siguiente: cuando hablamos de trastornos anímicos, nos referimos a todo lo que concierne al tono emocional o sentimental generalizado, sostenido, que influye en el comportamiento de una persona, en el cómo ve las cosas, la percepción, la forma en que se percibe a sí mismo y al mundo. Esto puede mostrarse en episodios por diferentes componentes, sobre todo va a repercutir en lo que llamamos alteraciones del estado del ánimo. Es importante pues destacar que nosotros en salud mental utilizamos unos manuales diagnósticos, pero de una forma muy importante resaltar que la clasificación internacional de enfermedades mentales, que es categorizada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene una edición que es el 10. Ya el 11 está realizado y está revisado. Se suponía que el año anterior tenía que salir, pero todo sigue todavía utilizándose, como muchas cosas, elementos del CIE-10, o sea que por eso ponemos este comparativo. Queremos señalar que ¿qué recoge problemáticas anímicas según esta clasificación? Pues incluye los episodios maníacos, los trastornos afectivos bipolares, episodios depresivos, trastornos depresivos recurrentes, trastornos afectivos persistentes y otros trastornos afectivos no especificados. ¿Dónde nos queremos detener? En estos cambios que hace el CIE 11, que curiosamente nos van a ayudar mucho a pensar con lo que nosotros estamos viviendo. Incluyen los trastornos bipolares, otros trastornos relacionados con trastornos depresivos, pero en esta parte, trastorno del estado del ánimo especificados, que eran conocidos también como esos trastornos anímicos reactivos.
Y esos trastornos del estado del ánimo especificado que nosotros vamos a estar viendo mucho ahora, producto de esta situación de pandemia en los menores, nos tienen que llevar a una reflexión. Y bueno, en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral, nosotros, ¿qué nosotros vemos? ¿Cuáles son los diagnósticos de problemáticas anímicas? Pues estamos viendo, como dice el CIE-11, trastornos depresivos con episodios únicos, con sus variantes, trastornos mixtos de depresión y ansiedad, y esto lo contamos con otro de los manuales que enriquece mucho el ejercicio de salud mental de niños y adolescentes, que es la clasificación francesa de enfermedades mentales, porque también vemos depresiones neuróticas, depresiones reactivas y tentativa de suicidio. Hay un aumento significativo en la tentativa de suicidio. ¿Y quién es que recibe esta tentativa? Es el pediatra de emergencia que lo recibe y que por supuesto va a llamar al servicio de salud mental, pero es el pediatra que está atento y que ha visto esta variable. ¿Qué cosa no tenemos que olvidar? Debemos en este momento adecuar la entrevista al desarrollo del niño, siempre, pero en este momento más que nunca, porque es un desarrollo que viene impactado por una situación de confinamiento, por una situación de ansiedad en padres que pierden el trabajo, por una situación de ansiedad de los hijos de médicos que tienen que asistir a hospitales que no tienen la bioseguridad suficiente. O sea, estamos, como decía la palabra, gran reto todo esto. La privacidad y el tiempo. Se requiere hoy más que nunca tener un tiempo para poder escuchar al paciente y a los padres, para poder detectar problemáticas anímicas. Me gustó un concepto, me decía una madre, doctor, es que yo percibo cuando la gente está rápida y no me puede escuchar. Y ustedes los médicos siempre están rápido. Imagínate un pediatra que tiene una sala llena en la consulta, no importa que sea la pública, la privada. Hay que explorar los factores de riesgo y más que nunca. Ese chico que quizá no era de tu área, de tu expertise, preguntarle sobre los antecedentes personales patológicos, psiquiátricos, es importante que hoy te detengas a hacerlo. Lo que el paciente dice sin decir, la tipología de movimiento, cómo se viste, cómo viene. Y yo le he llamado a esto mirar a través de la mascarilla, cómo nosotros debemos hacer un ojo visor para poder mirar ese rostro a través de la mascarilla del niño, los mecanismos de defensas que tienen los adolescentes, cómo podemos abordarlo para proteger, la posibilidad de distorsiones cognitivas, de percepciones por el hecho de que han vivido impactados con toda esta situación, han sido sacados de la escuela, y la variabilidad de expresión sintomática, que puede venir desde una expresión psicosomática, donde el paciente lo que expresa son dolores abdominales, cefalea frecuente y sin embargo todo tiene un origen psicoemocional. Veamos un ejemplo para ilustrar todo esto. M es un escolar de 9 años de edad, sin antecedentes mórbidos conocidos, que vive con su madre y el padre en una zona rural. Posterior a su padre ser diagnosticado con COVID, inicia con tristeza, llanto, alteración del patrón de sueño, insomnio de conciliación y problemáticas alimentarias tipo hiporexia, pesadillas, aislamiento, síntomas ansiosos, taquipnea, taquicardia, pensamientos intrusos, estudios de paraclínicas, o sea, estudios complementarios sin hallazgos relevantes. Se realiza intervención virtual y aquí me detengo. ¿Qué tuvimos nosotros que hacer para poder responder a todo esto? Hacer un diseño de telesalud que pudiese ser accesible a nuestros pacientes. En nuestra consulta privada es un servicio de casi 2 décadas. El uso de la telemedicina no apareció por COVID. Nosotros al trabajar en diferentes idiomas teníamos que acompañar a pacientes nuestros que se iban a estudiar fuera de la universidad por 6 meses y teníamos una plataforma para eso. Pero de un 6% de nuestra población que asistía siempre, que recibía telesalud, pasamos a un 100%. Ahora, esto nos movilizó a hacer un diseño para el servicio que manejamos en el Hospital Robert Rick Cabral. Y este es uno de los primeros pacientes que recibimos, que si se dan cuenta, a 2 meses de seguimiento, haciendo 4 intervenciones de manera en telesalud, el paciente luego asiste a la consulta previo verificación de que están todos negativos en casa, cuidando la bioseguridad de los profesionales, y el paciente responde con una remisión sintomática. Entonces, estas son de las cosas nuevas que hemos tenido que vivir en pandemia cuando estamos valorando trastornos anímicos. ¿Cuáles variables tenemos que considerar hoy más que nunca? El aporte nutricional deficiente por la misma situación de variabilidad, de situación de pérdida de trabajo de muchos de nuestros padres, el número de comidas que hacen, la escasez
exposición al aire libre. ¿Qué tenemos frecuentemente? La hipovitaminosis D, que sabemos que va a alterar muchísimos factores, va a producir cierta anedonia, cierta apatía y cansancio que simulan un cuadro depresivo y que debemos estar atentos desde el consultorio. Alteraciones en el horario de sueño que van a repercutir en el rendimiento y que van a simular también problemáticas anímicas, y es una alteración propia de la higiene del sueño que es tan frecuente y que seguro todos ustedes han recibido en su consulta. Tenemos que también tener en consideración el entorno familiar de riesgo y las estrategias de afrontamiento con que cuentan estos adultos. Se supone que la casa es un elemento protector, pero ¿qué hemos visto? Que ha aumentado la incidencia de los casos de abuso y maltrato dentro del hogar. El estar todos tan encerrados, tan expuestos, y aún en este tiempo que ya han aparecido las vacunas, que tenemos gran parte de nuestra población vacunada, hay un nivel de tensión importante en los hogares. Y sobre todo tomar en cuenta la presencia de comorbilidad. Por el hecho de que apareció la pandemia, no desapareció los diagnósticos anteriores que traen estos chicos. Y por supuesto, cómo no mencionar el impacto de la educación virtual. Es subir esta escalera. Ha habido una presión consistente en los estudiantes. No ha sido infrecuente ver que asisten a nuestra consulta jóvenes que expresan que la vida no tiene sentido, que están agotados, que están saturados, que aparentaría también una sintomatología totalmente depresiva y que al estar en este último mes saliendo de toda la temática escolar y depresión, pues definitivamente los síntomas desaparecen. Hay una presión que han vivido los padres donde también se han agotado y la presión de los profesores. Atención y alertas, pediatras y colegas, que estamos unidos en esta fiesta académica en este día. Esa presión de los profesores, el mes de septiembre para nosotros, República Dominicana, es decisivo, porque vamos a tener profesores muy agotados que van a recibir a chicos y a padres que ya vienen con este acumulado. Yo creo que es un dato importante que tenemos que tomar en consideración. Otro elemento importante es, ¿y entonces de qué manera vamos a abordar todo esto? Cuando venimos diciendo definitivamente se aumenta la incidencia de esto, pero también de sintomatología que no necesariamente son problemáticas del ánimo, que es lo que queremos dar señales alerta, sino que simulan cuadros parecidos. Definitivamente el abordaje tiene que estar centrado en establecer una alianza entre el paciente y usted como médico tratante. Si usted detecta que hay conflicto diádico, que los familiares tienen problemas, o sea, que hay riesgo, es el momento de pedir ayuda a un equipo de salud mental, porque usted como pediatra puede contener en esta alianza, pero esta parte se sale un poco de su área de expertise. Hay que establecer redes de apoyo. A veces no es el padre, a veces es la abuela que te lo lleva a la consulta, una tía, un familiar, para poder auxiliar a este chico, sobre todo en la etapa adolescente por su complejidad. Ajustar nosotros desde nuestros servicios de salud integral, el pediatra, el psiquiatra infantil, la interacción social del niño con la bioseguridad suficiente, pero hacer en nuestro cuestionario la pregunta, ¿cuánto es el tiempo que se expone y con quién se expone? Orientar a los cuidadores de los signos de alarma, esos signos de alarma, apatía, irritabilidad, no contacto social, cambio en el patrón de sueño, cambio en el patrón de alimentación y sobre todo, a pesar de que venga una ola, venga otra, tener habilitado en nuestros consultorios un seguimiento estrecho, especializado o afiliarnos, auxiliarnos, hacer una interconsulta con un equipo que tenga expertise de manejo en telesalud para poder tener nuestros pacientes cubiertos. Hay una frase que yo uso con mis pacientes: después que usted entró por esa puerta, me importa y me va a seguir importando. ¿Qué demuestra? Hemos dicho todo esto, dirá usted, pero doctor, usted está hablando de lo que usted ve en la consulta, lo que ve en la consulta hospitalaria, privada, pero queremos cotejarlo con múltiples evidencias científicas que han salido y que nosotros queremos traer y compartir con ustedes. Este es un estudio robusto donde se analizaron 22.996 aproximadamente. Este compendio de estudio queda como resultado del 42.3% reporta irritabilidad, 41.7% de la muestra reportó depresión clínicamente significativa.
Si estamos hablando que definitivamente esto que nosotros estamos viendo es lo mismo que se ve en múltiples latitudes, en diferentes lugares y ya están publicados. Este es un estudio de la India que es interesantísimo. Se entrevista a 400 familias de 4 ciudades hindú y de esto el 73.15% de los niños presentaron irritabilidad y presentaron el 18.5% síntomas depresivos. O sea que volvemos a ver cómo se exacerba esta sintomatología depresiva. Este es un journal asiático, a mí me encantó, lo trajo una de nuestras estudiantes de psiquiatría infantil para una bibliográfica y quise traerlo y capturarlo para trabajarlo con ustedes, porque en Asia es que todo esto explota. ¿Y qué nosotros vemos? ¿Cuáles son los resultados? Que es interesantísimo. Quiero retenerme en este cuadro que ustedes ven aquí. Se trabaja la parte de medir lo que estaba durante la pandemia y después de la pandemia, o sea, antes de la pandemia y durante la pandemia. ¿Qué se vio? Que ustedes ven aquí, esto que ustedes ven, estas barras rojas en la parte de predictores emocionales, vemos que hubo un aumento durante la pandemia. En la parte de desórdenes conductuales, un aumento. En la parte de la hiperactividad, un aumento. Entonces, evidentemente, en toda esta población asiática tan amplia, vemos que hay una sintomatología de problemáticas de salud mental y problemáticas específicamente también anímica. Este es otro journal donde se habla precisamente de problemas afectivos que están asociados a problemáticas de ansiedad, donde 5.175 cuestionarios fueron completados por estudiantes, hablaban del impacto de la educación precisamente virtual, y la prevalencia de depresión fue de un 12.33%, la ansiedad fue de un 6.26% y un 5.16% de los participantes presentaban comorbilidad, además de problemáticas afectivas y ansiosas. Entonces, y este Pediatric Journals, cuando nosotros lo vemos, ¿qué nos da como resultado que sale? Se analizaron 9.022 pruebas de tamizaje que fueron aplicadas en emergencia de un hospital de Estados Unidos, emergencia pediátrica. ¿Y qué sale de esto? Los resultados indicaron una tasa significativamente más alta de ideación suicida y tasas más altas de intento suicida en comparación con lo mismo que se vieron en 2019. Este estudio sale en 2020, luego se hace una réplica interesantísima en otro escrito 2021. Entonces, esto que nosotros decíamos que estamos viendo, también se está viendo en diferentes lugares y hay evidencia clínica que es lo que hemos traído. Y veamos un caso clínico de lo que nosotros vemos, otra viñeta. Masculino de 7 años de edad, sin antecedentes personales patológicos, madre busca ayuda en el servicio de psiquiatría infantil de nuestro hospital posterior a la muerte de su esposo, padre del paciente, médico de primera línea víctima del SARS-CoV-2. Refieren el paciente síntomas como anedonia, tristeza, llanto, alteraciones de patrón de sueño, insomnio de mantenimiento, parasomnia, pesadilla, irritabilidad. Esta viñeta que recoge otra de mis estudiantes a mí me llega mucho. Es la muerte de un padre médico como nosotros, de primera línea. Luego del abordaje integral del paciente y la madre por los diferentes servicios terapéuticos, el paciente remite sintomatología. Recuerden que hablaban lo que hay problemáticas anímicas, trastorno del ánimo que son reactivos. Aquí hay un duelo para elaborar, aquí hay una pérdida y existe la capacidad del paciente de salir adelante, pero cuando se busca rápida ayuda y la ayuda es oportuna y es adecuada. Vamos a ver otra viñeta, otro masculino de 8 años de edad, sin antecedentes personales patológicos. Su padre fue un referido a la consulta del paciente porque presenta tristeza de unos 3 meses de evolución. Y sobre todo, ¿qué es lo que él demanda? Que quiere volver a la escuela, que no quiere estar, pero este niño, curiosamente, ya presentaba ciertas dificultades que se catapulta. ¿Por qué? Por la salida de la escuela obligatoria. Durante varios encuentros de la evaluación, el paciente reporta datos consistentes de depresión mayor. O sea que estamos hablando que no aparecen los datos de depresión solamente en estos 3 meses, sino que estaban anteriores. Entonces, ¿qué
esto es diferente, ya este cuadro, había una situación anterior, hace que utilicemos psicofármaco, antidepresivos y soporte familiar y vemos que hay una remisión sintomatológica adecuada. Vamos a ver también rápidamente, solamente hacer mención de los pacientes adolescentes. Sabemos que en nuestro hospital, se supone hasta los 15 años, tenemos ahora aperturado los pacientes adolescentes en la unidad de adolescentes y los recibimos en la consulta. Esta es una paciente que curiosamente fue referida, fue referida a la emergencia. ¿Por qué? Por consumir precisamente productos con la intencionalidad suicida. Pero es una paciente que venía con cuadro caminando, llega con este intento autolítico, exacerba su cuadro sintomático, la situación de la pandemia, y aquí inicialmente estaba hemodinámicamente estable, se recoge sintomatología aproximadamente de un año de evolución, como decíamos, se sentía mal, pero no lo contaba, no se atrevía, no asistían a buscar ayuda, la pandemia todo lo empeora. Curiosamente, luego de este intento, a las 36 horas, esta paciente fallece. Nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si esta paciente hubiera recibido una colaboración, una detección más temprana, una ayuda más temprana? Luego vemos el adolescente temprano, una femenina de 11 años, que es referida por presentar tristeza, fallece un familiar, no hay una despedida adecuada, que es otra de las cosas que también vamos a ver ahora, cómo el niño que tú recibes en la consulta como pediatra, si perdió un abuelo, un familiar, si pudo despedirlo, qué le dijeron, qué estamos viviendo. Esta es una viñeta que ilustra esta familia que no puede hacer una elaboración adecuada por la situación. Las consultas fueron diferentes. Esta familia no podía acceder ni siquiera a un internet con una tabla, con una computadora. ¿Y cómo se realiza todo? A través de llamadas telefónicas. ¿Qué queremos denotar en esta viñeta? Sabemos que está la sintomatología, pero debemos buscar todos los medios para acceder, porque esos medios pueden lograr frutos adecuados. Y aquí, esta es una paciente crónica, hago mención rápido por el respeto del tiempo, nefrópata conocida dentro del servicio de nefrología de nuestro hospital, que producto del encierro de la pandemia también empieza con una sintomatología depresiva importante que rápidamente detecta su nefrólogo tratante, se auxilia del equipo de salud mental y esta red de apoyo que trabaja esta rapidez de búsqueda de solución es lo que permite que esta paciente pueda mejorar su condición propia, pero también el cuadro clínico de sintomatología de aislamiento, irritabilidad y de cambio en el patrón alimentario. Queremos con esta diapo hacer una llamada de atención a otras patologías que están previo y que aparecen con cuadros depresivos floridos, que el pediatra tiene que estar atento. Son los trastornos de conducta alimentaria, tipo los trastornos restrictivos específicos de la niñez, llamados terias, los trastornos de conducta alimentaria como anorexia, como bulimia, como vigorexia, todo han sido exacerbados en esta temática de la pandemia. Debemos estar atentos para determinar cómo está el patrón alimentario, cómo el chico restringe alimentos en el día o cómo exacerba, quizás convirtiéndose en un binge eating, un comedor compulsivo y llegando a producir una obesidad mórbida que trae tantas patologías como ustedes conocen. Pero para que podamos hacer un abordaje efectivo necesitamos de un equipo. Todo este trabajo que ustedes ven que hemos presentado depende de parte de nuestros residentes de psiquiatría de niños y adolescentes, del gran equipo de psicólogos que trabajan con nosotros tanto a nivel público como privado y de los grandes colegas pediatras que hacen referimiento a tiempo. Yo quisiera ir concluyendo diciendo lo siguiente. Múltiples estudios evidencian un aumento significativo de los síntomas anímicos en la población infanto-juvenil. Ya mostramos evidencia, ya hablamos de datas propias en nuestro expertise clínico, tanto público como privado, pero quiero dejar una data más de Howes y Semsis, que esto sale en 2021, confirmando esto. El confinamiento aisló a los jóvenes, los sacó de su grupo de iguales, de su cotidianidad, quedando atrapado en pensamientos intrusos y expuesto al uso y abuso
de dispositivos electrónicos y las redes sociales, que muchas veces contaminan y exacerban los pensamientos intrusos. La detección temprana por parte del pediatra de estos cambios comportamentales, de estos cambios anímicos, de estos cambios en patrones de sueño y de alimentación es la clave para poder hacer una intervención precoz y efectiva. La presentación de sintomatología anímica tipo tristeza, irritabilidad, apatía y rechazo al afectivo puede alertar al médico a que no solo tenemos un cuadro sintomático de problemas del ánimo, sino un posible abuso. Aquí dejamos otra literatura de Singapur en 2020 que recoge la alta incidencia de abuso dentro del sistema familiar. Una muestra de chicos sevillanos, aquí se trabajaron con 150 familias, 150 chicos, nos hace terminar con un mensaje positivo como iniciábamos. Estos 150 mostraron que un 5% tenía depresión y un 2% problemas de ansiedad. ¿Qué concluye este estudio español de un pequeño journal pediátrico que se hace en el Hospital Santa Isabel de Sevilla? Concluye que si comparamos con lo que se valoró fuera de la pandemia, estos chicos y sus familias están respondiendo favorablemente. O sea que si tú como pediatra tienes un grupo de pacientes y estás cubriendo esas familias, tus pacientes tienen la capacidad resiliente de salir adelante siempre y cuando tú tienes una lupa, un ojo visor en ver los signos y síntomas que pueden estar apareciendo y que con una intervención adecuada y una alianza con un profesional de salud mental competente puede dar la respuesta diferente. No quiero concluir sin dar las gracias a toda la Sociedad Dominicana de Pediatría, en especial a su actual presidente, el doctor Marco, todo el consejo que configuró de trabajo para que se diera esta fiesta pediátrica tan esperada por todos. Y quiero invitarlo a nuestra jornada regional centroamericana, Niñez y Adolescencia, Compromiso de Todo, del 13 al 15 de septiembre de forma virtual, y al 23º Congreso de la Federación Latinoamericana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes, de la normalidad a la patología, del 18 al 21 de mayo del 2022. Señores, muchas gracias por su atención. Gracias a todo el consejo directivo de la sociedad nuevamente y esperamos lo más rico, que es la sesión de preguntas.